¿Qué le parece si vamos a la palabra? Abren sus Biblias en el Salmo 139, Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Hoy quiero tratar un tema con ustedes que yo lo llamaba morir para vivir. ¿Sí? Morir para vivir. Veo caras que, qué trágico, morir para vivir. No, ya lo vamos a ir, lo van a entender. Igual después, si no, le pueden poner el título que ustedes quieran. Acá en este salmo, David, lo escribió David, este fue un salmo que fue escrito por David, le estaba pidiendo a Dios que lo examine. ¿A cuánto les gusta ir al médico acá? A nadie, ¿no? ¿Por qué no nos gusta ir al médico? Porque ¿qué va a hacer el médico? Nos va a revisar, ¿sí? Nos va a revisar, va a decir, a ver, o cuando uno va porque le duele algo, porque tiene alguna molestia, entonces uno va a que el técnico, perdón, estoy pensando en fútbol, a que el médico, el técnico examina otras cosas, pero no vamos a hablar, a que el médico nos examine, ¿sí? Los que son casados, ¿a cuánto les gusta que su esposa los examine? Risas. O a las casadas, ¿a cuánto les gusta que su esposo examine su vida? A que el esposo examine. A uno, por lo general, uno no le gusta. Fíjense, hay una conversación que se da nunca con la esposa. Amor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Cuántos le dicen eso a su esposa? ¿No? Bueno, entonces debe ser que las esposas le dicen a los esposos: amor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Tampoco? Bueno, chao. Por eso dije, no pasa nunca esa conversación. ¿Por qué? Porque a uno, por lo general, no le gusta que le digan cosas que tiene que cambiar. ¿O sí? A usted le digo, sí, qué bueno que me digan lo que yo tengo que cambiar. ¿Le gusta a uno? No. Y uno dice, yo sé lo que tengo que cambiar. Uno puede decir, no, yo sé bien qué es lo que tengo que cambiar. Y David, cuando empieza este salmo, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él sabía que Dios lo conocía mucho mejor de lo que él mismo se conoce. A nosotros no nos gusta que nos examinen. ¿Por qué? Porque si uno va al médico, por ahí el médico le puede decir a uno algo que no nos va a gustar. O tienes que hacer esto, o tienes que comer menos, o tienes que hacer ejercicio, o tienes un montón de cosas, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso David, cuando escribía este salmo, decía, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Sí, y hoy yo voy a ir hablando y cada uno de ustedes va a ir pensando en algunas situaciones de su vida y como que en este momento digan, Dios, examina mi corazón, conoce mi corazón. David le estaba pidiendo a Dios un examen profundo. Él estaba pidiéndole un examen profundo para que le mostrara si él estaba haciendo algo mal. David no se quedaba con él, yo sé qué es lo que hago mal, yo ya sé qué es lo que por ahí no estoy haciendo bien en mi vida. Si yo les preguntara a ustedes, ¿todos saben qué es lo que no están haciendo bien en su vida? Por ahí la mayoría, no contesten, ¿no? Por ahí la mayoría diría, sí, no, algunos sí por ahí lo saben, pero dicen, no, ni idea. David ya sabía superficialmente qué era lo que él tenía que cambiar, pero le estaba pidiendo a Dios, examíname profundamente, ¿sí? Cuando en cierto punto David le estaba pidiendo a Dios que si había algo en su vida que no estuviera dentro de su voluntad, que se lo muestre para cambiarlo. Y si yo les pregunto, ¿todos actuamos conforme a la voluntad de Dios? Por ahí algunos dicen amén, ¿sí? Pero ese amén muchas veces es más un deseo que realmente es algo que estoy haciendo. Y hay momentos en nuestra vida que
Dios nos pide que dejemos o que le entreguemos algo que Él quiere cambiar, ¿sí? Y yo esta semana estuve pensando y orando mucho sobre cuál iba a ser la palabra para compartir, y Dios me hablaba esto, ¿sí? Me decía, hay personas a las que yo le he pedido cosas, les he pedido que cambien actitudes, les he pedido que dejen pensamientos, que cambien algunas cosas, y no ha pasado. Y llega un momento donde Dios nos pide esto, y a veces los escuchamos con más atención a Dios, a veces Dios dice, bueno, cambia esto, y uno es, sí Señor, listo, amén, yo lo hago, y somos obedientes. Pero otras veces nos hacemos más los distraídos. Cuando es algo que no queremos cambiar, ahí nos hacemos más los distraídos. Ahí somos como los niños que el papá les dice, a mí me pasa un montón, a nosotros con mi esposa y con nuestros hijos, que les decimos, anda a bañarte. No. 5 minutos pasan, anda a bañarte. No, no quiero. Sí, y siguen así. Anda a ordenar tu habitación, anda a ordenar tu cuarto, anda a ordenar. No, no. Entonces, cada minuto que pasa, van viendo que nosotros vamos cambiando la forma en que, como se lo pedimos. ¿Sí? Porque uno anda, no, jaja. Al segundo anda, ya, jaja, no. Anda, que te estoy diciendo. Al tercero ya anda al cuarto, y al quinto es la hojota o la varita. Te estoy diciendo, ya te dije tantas veces. Muchas veces ustedes se ríen, pero a veces nos pasa lo mismo con Dios. Dios nos está diciendo algo, ¿y por qué no cambias esto? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Se va. Al siguiente día, Dios te vuelve a hablar. ¿Por qué no cambias esto? Sí, no sé, me está costando. Y ahí es la típica, no es que yo no quiera. Y uno ora y le dice a Dios, no es que yo no quiera, es que no puedo. Es que mi vecino, mi hijo, mi esposo, la suegra, uno encuentra un montón de excusas para ponerle a Dios, ¿sí? Y Dios cada vez va diciendo, se va poniendo un poquito más serio en el asunto. Y cuando yo estudiaba para la palabra de hoy, encontraba algunas coincidencias. Cuando uno le toca predicar en la iglesia, esa es la semana donde uno se vuelve teólogo. Uno busca, va, o sea, uno siempre estudia la Biblia, pero cuando llega el mensajito del pastor, tienes que predicar en la iglesia, uno, diccionario bíblico, todo, empieza a buscar. Y había un lugar hay un lugar en la Biblia que yo muchas veces no le había prestado mucha atención, pero es un lugar muy representativo, donde pasaron muchísimas cosas. En este lugar tienen un significado muy grande y nos enseña cosas prácticas, ¿sí? O pasaron sucesos, que es lo que yo quiero que hoy se lleven ustedes de qué es lo que pide Dios, porque Dios me hablaba claramente de morir, pero no es morir, Señor, quiero morir y ya muero, no, sino morir aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Y este lugar es el monte Moría. Sí, es un monte Moría que queda en Israel. No sé si hay alguna imagen del monte. Sí hay. Bueno, este es en la actualidad. ¿Sí lo ven? ¿Ven el monte? El inicio del monte. ¿Se ve? ¿Sí lo ven? Bueno, en este lugar pasaron un montón de cosas, pero yo me quiero concentrar hoy, o quiero explicarles hoy, 3 cosas que sucedieron en este monte. Es un lugar, o es el lugar donde yo muero a mi voluntad, y ya vamos a ver cuáles son estas 3 cosas que les quiero contar el día de hoy. Es el lugar, o representa el lugar donde yo muero a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es un lugar de entrega, es un lugar de obediencia, un lugar donde nos desprendemos, es un lugar donde se debe morir, y ya vamos a ver por qué. Como les decía, es un monte donde ocurrieron 3 sucesos, al menos 3, hay muchos más, pero quiero centrarme en 3 muy importantes que quiero contárselos hoy y explicárselos. El primero, está como mucho, ahí lo están. Está en Génesis 22, Génesis 22, el primero, Génesis 22 desde el versículo 1 en adelante. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Ah, por eso es el efecto. Abraham. Era por eso el efecto del micrófono. Heme aquí, ¿sí? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, a tierra de Moriah, al monte que estaba ahí. Y ofrécelo, ahí en ese entonces todavía no estaba construido así, era un monte. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que uno debe hacer para morir, para vivir, es entregar algo. Moría es el lugar de entrega, es el lugar donde Dios le pidió a Abraham algo, ¿sí? Dios probó a Abraham. ¿Y qué es probar? Probar es hacer que una persona realice una acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona, y eso era lo que estaba haciendo Dios con Abraham. Él quería saber cuál era la reacción de Abraham. Ustedes saben la historia, que Abraham estuvo orando por un hijo, estuvo pidiéndole a Dios un hijo durante 25 años, ¿sí? O sea, desde que Dios le promete a Abraham el hijo hasta que nace Isaac, pasaron 25 años. Y cuando Isaac ya tenía ciertos años, dice que Dios le dice, ve al monte Moriah y sacrifica a tu hijo, entrégame a tu hijo. Dios quería probar en ese momento cuál iba a ser la reacción de Abraham. Yo sé que si a uno como padre le dice, no, entrégame tu hijo, es muy difícil. No me quiero imaginar la reacción de Abraham cuando Dios le pide al hijo, que aparte lo estuvo buscando, lo estuvo esperando durante 25 años. Entonces, debió haber sido un momento de mucho conflicto para él. Pero si ustedes recuerdan en el salmo que leímos, el salmo 139, David, ¿qué le dice a Dios? Le dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, y después, ¿qué le dice? Pruébame. El mismo David le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, David no solo pedía que lo examinaran, sino también él pedía que lo prueba, porque la mejor manera de conocer el corazón de una persona es probando, ¿sí? Uno puede probar a una persona, uno puede probar una amistad. No sé si han escuchado el dicho de que los amigos se ven en las malas, ¿sí? Los amigos es en las malas, en las buenas todos somos amigos, pero en las malas entonces ahí uno prueba. Es como un dicho de yo pruebo quiénes son mis verdaderos amigos. Dios estaba tratando a Abraham con una situación que era muy difícil, no solo parecía difícil, era una locura, parecía una locura, pero Dios realmente lo único que quería ver en ese momento era cómo reaccionaba Abraham, cómo iba a reaccionar este hombre. Y Abraham, dice la Biblia, Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No, Señor, mañana. Dice que fue, agarró el bolsito al hijo, todo, y se fue. Después hay que ver qué pasó en todo ese camino, porque no eran distancias cortas, pero ya ahí Dios vio algo. Ya ahí Dios no hubo ni un pero. ¿Cuántas veces que Dios nos pide a nosotros algo hay un pero? A veces es solo un pero y a veces son muchos peros. Pero ahí ya Dios vio algo distinto en Abraham. En la Biblia, siempre que habla de prueba o probar, es fundir, es como pasar por el fuego, refinar, es comprobar que alguien o algo está apto para la batalla. Cuando Dios nos pide algo es porque Él nos está probando. Dios estaba probando a Abraham y Abraham estaba entregando. Fue a este monte a entregarle a su hijo a Dios. Todos saben el final, pero este es el lugar de entrega, es el lugar donde
nosotros nos rendimos, donde nosotros nos entregamos. Y tal vez hay personas acá que Dios les ha estado pidiendo cosas, que Dios les ha estado pidiendo que le entreguen pensamientos, que le entreguen palabras, que le entreguen acciones. Y muchas veces nosotros nos hacemos los distraídos. Y si ustedes están hoy acá escuchando esa palabra, es porque hoy va a ser un día de entrega, hoy va a ser un día donde tal vez tienes que entregarle completamente tu vida a Dios, tal vez tienes que entregarle y cambiar esas cosas que hasta este momento no estuvieron bien, porque que todos estemos acá en la iglesia no quiere decir que todos seamos perfectos, que todos seamos, o sea, tratamos de hacer las cosas bien, pero muchas veces nos cuesta. Es un lugar donde nos desprendemos, donde realmente soltamos. Cuando David le pedía a Dios, examíname, él decía, muéstrame qué es eso que yo tengo que soltar y no estoy pudiendo soltar, no estoy pudiendo dejar por lo que sea, no estoy pudiendo dejar porque tal vez estoy cómodo. Y Dios, el monte Moría fue el monte que eligió Dios para probar a Abraham. Y Dios lo estaba probando a Abraham, pero Abraham estaba obedeciendo. Dios estaba probando, pero Abraham estaba entregando. ¿Cuántas veces que Dios nos prueba, nosotros tenemos la capacidad de entregarle? ¿Cuántas veces que Dios nos prueba, realmente le obedecemos? Y Dios le pide a Abraham su hijo y se lo pidió. Y Dios le pide su hijo y Abraham fue y obedeció. Organizó los asnos, fue con sus criados, fue con su hijo, llegó, agarró la madera, empezó a caminar. Caminaron 3 días, si lo había notado, ¿cuánto tiempo estuvieron? 3 días caminaron. Caminaron, dice que alzó su mirada, vio el monte. No sabemos qué vio Abraham cuando levantó su mirada y vio el monte, pero ahí supo que era el monte de Dios, supo que era el monte que Dios había determinado para que él le entregara eso, ¿sí? Para que él le entregara a su hijo. Tal vez él llegó al monte y vio la presencia de Dios en ese monte. Tal vez él llegó y vio algo distinto. Tal vez él llegó y vio la nube del Señor que estaba posando sobre ese monte, pero solo significaba que era el lugar donde él iba a obedecer la voz de Dios, donde él iba a entregarle eso que Dios le había pedido, que no era cualquier cosa, era el lugar donde él debía entregar su hijo. Le dice a sus siervos, espérenme acá que ya yo voy con el muchacho. No tuvo miedo, o sea, no sé cómo uno reaccionaría en esa situación. O sea, la verdad, no, ni por ser más espiritual les diría, yo iría y entregaría a mi hijo. La verdad que trato de imaginarlo y es muy, muy difícil. Fue muy fuerte lo que Dios le pidió a Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo único, a quien más amas. ¿Sí? Era la persona en el mundo que Abraham amaba más. Tal vez lo que Dios te esté pidiendo sea algo que amas mucho. Tal vez lo que Dios te está pidiendo sea lo que más amas. ¿Sí? Y Abraham no dudó. ¿Sí? Dios le dice, me gusta porque dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo y a quien más amas. O sea, en esa frase Dios le dice a Abraham cuál era el significado de lo que le estaba pidiendo. Tu hijo, o sea, de ti, proviene de ti. Tu único, o sea, todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham hasta ese momento quedaban como ahí temblando porque, o sea, si Dios me prometió descendencia y ahora me está pidiendo que entregue a mi único hijo, ¿sí? Pero Dios le dice, me entregas a tu hijo, que aparte es tu único hijo y aparte es al que más amas. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos pide algo de esas características? Corremos, sí, Señor, vengo acá a entregarte todo. Decimos, sí, amén, vamos a entregar todo. O miramos para el costado. O dice, uy, esta palabra es como para mi suegra o para mi amigo que siempre anda así, que no quiere entregar nada. ¿Sí? Dios en ese pedido que le hace a Abraham, él sabía qué era lo que le estaba pidiendo. Dios nunca tuvo duda de qué era lo que le estaba pidiendo.
pero él quería ver el corazón de Abraham. Él quería ver qué era, de qué estaba hecho. Si al hombre que le había prometido una descendencia gigante como la arena del mar, como las estrellas del cielo, era digno de tener esa descendencia. Si su corazón realmente estaba inclinado más a adorar a Dios y más a servir a Dios que a su propio hijo, que estuvo esperando 25 años. No era nada fácil. Y Abraham, dice que la Biblia, que pone la leña, lo ata, amarra a su hijo, levanta el cuchillo para sacrificarlo, y ahí en ese instante un ángel le dijo: no lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sé que temes. Ahí en el versículo 11 de Génesis 22 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? Me gusta que el ángel le dice a Abraham: no levantes tu mano contra el muchacho, porque ahora sí sé que temes a Dios. ¿Sí? Dios, hasta ese punto, él ya sabía que Abraham temía a Dios, pero esa prueba fue la confirmación de que Abraham, sin importar las circunstancias, sin importar la situación que él viviera, si así viera al borde del abismo a su promesa, él siempre iba a temer más a Dios que a cualquier otra cosa. ¿Sí? Y también, ¿qué dice que pasa? Que viene y voltea cuando el ángel le dice que no, dice que voltea a Abraham la mirada y ve un carnero para sacrificar. Y yo aprendí algo acá, y es: cuando nosotros entregamos algo a Dios, Él se encarga de darnos la provisión. ¿Sí? Hay muchas personas que han pasado por acá por la iglesia, y muchas veces está la duda, o vienen a la iglesia tal vez porque tienen alguna necesidad, vienen a buscar de Dios. Muchas personas dicen: no, yo vengo a la iglesia porque quiero que oren por mí para que yo pueda tener un trabajo, porque no tengo provisión. Bueno, listo. Y vienen a la iglesia, y mientras no tienen trabajo están acá todos los domingos, van a las reuniones de la semana, las células, todo súper bien. Consiguen el trabajo, y ¿qué pasa? Ay, es que los domingos trabajo. No, ¿qué día es la célula? Los martes. No, justo los martes tengo trabajo. No, pero la pasamos para los miércoles. No, los miércoles también trabajo. Sí, pasa, ¿no? Vienen a buscar de Dios por provisión, y cuando Dios da la provisión se olvidan de Dios. Si le estás pidiendo algo a Dios, la respuesta nunca te va a alejar de Él. ¿Sí? Cuando a mí viene algún discípulo a una consejería: no, me salió un trabajo, pero no, o sea, me absorbe de todo. Y yo siempre digo: Dios tiene algo mejor para ti. Ahora, tampoco es que yo te voy a mantener. Si realmente quieres aceptar el trabajo, acéptalo. Pero Dios nunca te va a dar una provisión que atente a buscarlo a Él. ¿Sí? Entonces, muchas veces no entregamos algo porque tenemos miedo, porque tal vez tenemos situaciones y dicen: no, yo no puedo entregar esto porque me quedo sin para comer. O si yo entrego esta amistad, me quedo sin amigos. Si yo entrego esta persona que no le hace bien a mi vida, me quedo solo. Cuando le entregas algo a Dios, Dios trae la provisión en todo: financiera, sentimental, emocional, lo que sea. Dios trae provisión. Dios sabía que cuando Abraham fuera a sacrificar a su hijo y le iba a decir que no, él ya tenía listo el carnero. Y ahí en el versículo 16 dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense, todo lo que Dios le promete a Abraham reafirma la promesa solo por obedecerlo, ¿sí? Cuando Abraham iba subiendo, tenía a su hijo, a su único hijo, y a quien más amaba. Pero cuando él se desprendió, cuando él lo entregó, era su hijo, era su único hijo, pero ya no estaba ocupando el lugar que era para Dios. Ya no estaba ocupando. Fíjense que ahí ya Dios no le dice, tu hijo, como me entregaste a tu hijo, a tu único, a quien más amas, ahí ya no está. Ahora me entregaste a tu hijo, a tu único, pero ahora el que está ocupando ese lugar soy yo. Entonces Dios nos pide algo para que nosotros le entreguemos, pero no va a permitir que nada ni nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Él se había desprendido de algo que estaba tomando ese primer lugar en su corazón. Estaba su hijo, era el hijo de la promesa, era el hijo que él estuvo esperando mucho tiempo. O sea, podía pasar que empiece a ocupar lugares que no tenía que ocupar. Pero Dios le dice, me entregaste a tu hijo, a tu único, pero ya no está en el lugar mío. Abraham se desprendió de eso y por eso le da esa tremenda promesa. Me gusta que dice, por cuanto no rehusaste, ¿sí? Yo buscaba un sinónimo de rehusarte. Rehusar significa obstinarse también. Entonces Dios le decía a Abraham, por cuanto no te obstinaste con tu hijo y me lo entregaste, yo te puedo bendecir. Si a cada uno de ustedes les cuesta entregar algo que Dios les ha pedido, ya sea un pensamiento o un hábito, porque muchas veces hay hábitos que Dios nos pide, una amistad, un sentimiento, y nosotros no se lo hemos entregado, es porque estamos obstinados. Cuando nosotros no tenemos el temor a Dios, nos aferramos a las cosas, queremos que las cosas sean nuestras, no queremos soltar, y esto limita mi relación con Dios. Dios vio que Abraham le temía, Dios vio que Abraham tenía un corazón distinto y le trajo la provisión. Dios confirmó la palabra que le había dado unos capítulos atrás en Génesis 12:2. Le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Y acá en lo que leímos recién le decía lo mismo, porque no me entregaste a tu hijo, yo te voy a bendecir. Entonces, cuando uno entrega, cuando tú entregas, Dios confirma la promesa. Y tal vez no se han cumplido muchas promesas de parte de Dios en tu vida, porque no le hemos entregado algo, tal vez porque hemos sido obstinados, porque hemos querido retener y no hemos querido ir a donde, a Moriah, a ese lugar de entrega. Es un lugar donde le entregamos a Dios, no hemos querido ir a entregarle eso a Dios, donde nos desprendemos a eso que nos estamos aferrando. Y algo que entendí esta semana, les prometo que nunca lo había visto, ahí mismo en el versículo 20 y 23 de Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, y Betuel fue el padre de Rebeca. Y después están los nombres de los muchachos. En el versículo 23 dice, estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Yo no lo había visto, pero luego que Abraham entrega a Isaac, entrega a su hijo, o sea, podía haber estado en otro capítulo de la Biblia escrito, pero justo termina, Dios lo entregó y dice, y nació Rebeca. Tuvieron 8 hijos y nació. ¿Quién era Rebeca? Iba a ser la esposa de Isaac, ¿sí? En el momento que uno entrega, automáticamente Abraham entrega a su hijo, nace la esposa de su hijo. ¿Sí? Está escrito. Nunca me pregunté por qué estaba tan escrito así y bueno, entendía esto. Dios ya había destinado el futuro de Isaac, ya tenía todo el propósito. Cuando nosotros entregamos la promesa, esto se hace evidente en nuestra vida. La promesa nace, la promesa empieza a tomar forma, pero solo cuando somos capaces de entregar a nuestro hijo, a nuestro único y a lo que más amamos.
Dios no quería al hijo de Abraham. Dios solo quería que él fuera el primer lugar en la vida de Abraham. Y yo les pregunto hoy, ahí donde están, no es para que contesten, pero piensen un segundo, ¿qué es lo que más aman? ¿Qué son aquellas cosas que Dios nos ha pedido o Dios les ha pedido? ¿Sí? Él quiere eso. Dios no quiere nada que le quite el primer lugar. ¿Cuáles son esas cosas que Dios nos ha pedido que nos ha costado entregar en este tiempo? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O mucha reflexión? Lo segundo está en Primera de Crónicas, versículo 21, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18. Dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí? Les doy un poquito de contexto. La era de Ornán era un lugar que David le compró a esta persona para ofrecerle un sacrificio a Dios, a causa de esto que le dice el profeta, ¿sí? Entonces, Moriah también es el lugar del altar, es un lugar de sacrificio. Esa era de Ornán quedaba ahí mismo en el monte Moriah, todo quedaba ahí. Es un lugar de arrepentimiento. Les cuento la historia rápido. David hizo un censo. Dios no le dijo a David que hiciera un censo, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos dice que hagamos. David hizo un censo, aunque Dios le había dicho que no haga un censo. Bueno, David hizo un censo y cuando termina el censo, Dios le dice: me desobedeciste, entonces vas a tener que elegir entre 3 castigos, ¿sí? Dios le dice, ahora lo vamos a leer ahí en el versículo 12 de primera de Crónicas 21. Dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿Sí? Entonces, no sé uno qué elegiría entre esas 3 cosas, pero David dice: prefiero caer en tus manos que en manos de mis enemigos. Entonces él elige 3 días de la espada de Jehová, 3 días castigo de Jehová, que venga peste. Murió un montón de gente, miles de personas por esto. David escogió los 3 días y veía que se moría todo el mundo, pero él escogió esos 3 días porque él sabía que dependía de Dios. Yo me imagino que en esos 3 días él empezó a orar y empezaba a pedirle a Dios perdón, y empezaba a pedirle a Dios que deje la mortandad, empezaba a pedirle a Dios un montón de cosas. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Por eso él dijo: prefiero caer en las manos de Dios, que Él tiene misericordia, ¿sí? Y él le decía: Señor, perdóname porque yo fui el que hizo el censo, la otra pobre gente no hizo nada. Y ahí Dios le manda al profeta Gad y le dice: bueno, para que yo te perdone vas a tener que hacerme un sacrificio, ¿sí? En un lugar específico que es este. Ese es el contexto. Entonces, para nosotros morir a nuestra voluntad y vivir en la voluntad de Dios, vamos a tener que sacrificar cosas. Una cosa es entregar y otra cosa es sacrificar, ¿sí? El sacrificio representa para nosotros arrepentimiento. David había sido orgulloso en su corazón. Él ya había sido rey por muchos años y él quiso hacer el censo a pesar de que Dios no le había dicho que no lo haga, ¿sí? Y ese altar que él le mandó a construir es el lugar de sacrificio. Por eso él fue ahí, compra, era un lugar que le pertenecía a este muchacho Ornán, y le decía, él le dijo: el rey necesita para hacer un sacrificio, le dijeron, y él dijo: bueno, tome. Y él, ¿qué hizo David? Le dijo: no,
yo lo voy a comprar, no me des el terreno gratis, yo lo voy a comprar porque no le voy a ofrecer a Jehová, no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste, ¿sí? Entonces ahí empieza David a pedir misericordia, a pedir arrepentirse, y ahí dice la Biblia que Dios detuvo esa mortandad. Entonces es el lugar de sacrificio. Nosotros tenemos que sacrificar cosas un montón, ¿sí? Cuando uno decide buscar de Dios y decide seguir los pasos de Cristo, todos tenemos que sacrificar cosas. Pero me gusta que dice en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? David tuvo que presentar un altar, hacer un altar y presentar un sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento, en esto que dice Pablo, nos habla de que ese altar somos nosotros. Nos dice que nosotros somos los que vamos a ese altar. Nosotros nos presentamos en sacrificio, como sacrificio vivo, santo y agradable, ¿sí? Entonces, el altar significa el lugar de encuentro con Jesús, el lugar de encuentro con Dios, un lugar donde hay una comunión con el Señor para nuestra congregación. Entonces, Moría no es solo el lugar de entrega, Moría también es el lugar donde presentamos nuestra vida en el altar de Dios, donde presentamos nuestro cuerpo, donde le presentamos a Dios todos nuestros problemas, todas nuestras quejas, nuestras dolencias, donde tenemos una relación con Dios, donde oramos, donde le buscamos a Él. ¿Y cuál es el altar que nosotros estamos usando en nuestra vida? ¿Cuál es el altar donde estamos ofreciendo nuestra vida? Tal vez es el altar del mundo, altar de los vicios, de inmoralidad, tal vez es un altar de alcohol, de una relación incorrecta, de redes sociales. ¿Qué es lo que le estamos presentando a Dios? ¿Cuál es ese sacrificio que los estamos presentando? Dios nos dice que le presentemos nuestro cuerpo como altar, como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Nuestra vida debe estar en comunión con Dios, en una verdadera comunión con Dios. Que nosotros podamos buscarle a Dios sin límite, que nosotros podamos realmente experimentar la presencia de Dios. Y muchas veces uno viene a la iglesia y se convierte en una rutina. Vengo, están las canciones, la alabanza, la ofrenda, la prédica, nos vamos. Y viniste a venir. Pero ¿qué es lo que te estás llevando de acá? ¿Qué es lo que te estás llevando de tus tiempos de devocional, de tus tiempos de oración con Dios? ¿Qué es lo que estás yendo a presentarle a Él? ¿Será que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo al Señor? El altar es nuestro corazón. El altar es ese corazón, es ese sacrificio. Cuando Dios te pide un sacrificio, pide que le entregues tu corazón. A mí hay un pasaje en la Biblia que desde que tenía 15 años que lo escuché y como que me hizo un clic en mi vida, ¿sí? Y a partir de ahí como que siempre lo tengo muy presente, y está en Proverbios 4:23, algunos se lo pueden saber. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él depende tu vida. Yo ese pasaje lo aprendí, estaba en un reencuentro de adolescentes y bueno, dentro de algunas competencias era aprenderse un versículo, y a mí me salió esta. No era que uno elegía el versículo, si no yo hubiera elegido, no sé, Jesús lloró, ese es fácil de aprender. Hubiera elegido alguno más cortito, me salió este, y mientras yo lo aprendía como que me hablaba, y tenía 15 años, pero fue tan marcante para mí que yo entendí que tenía que guardar mi corazón. Dice: sobre cualquier cosa, sobre lo que más quieras, guarda tu corazón. No importa lo que hagas, pero guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él va a depender tu vida, ¿sí? Del sacrificio que iba a hacer David dependía la vida o la muerte de muchas personas, del sacrificio que él iba a hacer.
Muchas veces de lo que tenemos en nuestro corazón depende también la vida, primero la nuestra y también la de otras personas. Entonces de nuestro corazón depende todo. Por eso tenemos que venir a ese altar y entregarle a Dios nuestro corazón, entregarle a Dios nuestra vida. Dejemos de gastar nuestra vida, dejemos de gastar nuestro corazón, tus energías, tu mente en lo que no te llena, y empieza a llenarlo con la presencia de Dios. Amén. Y lo último, está en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí? Moriah no solo era el lugar donde Dios le pidió su hijo a Abraham, no solo era el lugar donde David construyó este altar, hizo este altar para que termine la mortandad. Este lugar iba a ser el lugar donde después se iba a construir el templo que David había diseñado y que terminó construyendo su hijo Salomón. Entonces, nosotros no solo estamos para entregar, no solo estamos para hacer un altar, sino también estamos para hacer templo. Ese lugar es el templo. La construcción del templo es el tercer suceso importante. En la época de Moisés no había templo, era un tabernáculo que iban llevando de un lugar a otro. Por eso el lugar donde se construyera el templo iba a ser súper importante para el pueblo de Israel. Se construyó el templo, después vino todo el exilio, se destruyó. Pero hay un pasaje en 1 Corintios 3, que algunos lo habrán escuchado, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo también. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Somos el templo de Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu templo el día de hoy? ¿Será que tu vida sí es como ese monte Moriah donde puede habitar Dios? ¿Será que es agradable ese templo para Dios? ¿Es un lugar donde puede estar la presencia de Dios, ese templo? Nosotros somos el templo de Dios, ¿somos agradables para Dios? El templo es el lugar donde nosotros experimentamos la presencia de Dios. El templo es nuestro cuerpo. Nosotros no podemos descuidar nuestro cuerpo. ¿En el templo de Dios se hace cualquier cosa? No. Tu templo no es para fornicación, no es para pecado, no es para las drogas, no es para la depresión, no es para la tristeza. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es para que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Para nosotros ser también ese sacrificio que veíamos en el punto anterior. Para que nosotros nos convirtamos en ese monte Moriah donde Dios puede establecer su presencia. Que podamos ser esa casa para Él. Donde uno dice: Señor, yo voy a tu casa, voy a hacer tu casa en donde Él quiera habitar. Hay partes de nuestro cuerpo que tal vez no están tan llenas de la presencia de Dios. Tal vez uno dice: Señor, sí, todo mi cuerpo es tu templo, menos los ojos, menos las orejas, porque nos gusta el chisme, o menos los ojos porque vemos cosas incorrectas. El templo deberíamos ser
todos nosotros, enteros, no por partes. Esta mano sí, pero esta no porque la uso para cosas que no la tengo que usar. Entonces, querida iglesia, el monte Moriah, la conclusión que yo llegaba es, somos nosotros en todo. Un lugar y tres cosas diferentes. Un lugar de entrega, un lugar que fue un altar para sacrificar, un altar requiere arrepentimiento, y un lugar donde fue el templo. Para nosotros convertirnos en este monte, tenemos que poner nuestra vida en orden. Y yo les decía al principio, el título es Morir para vivir, porque entendí que tenemos que morir a nosotros para poder vivir en Cristo. Muchas veces no es suficiente morir una parte de nuestra vida o entregarle a Dios, esto sí, esto no, esto lo quiero seguir haciendo a mi manera, esto lo quiero seguir haciendo como lo hice siempre, como lo aprendí a hacer, siempre lo hice así. Es morir a nuestra voluntad para vivir a Cristo, para vivir en Cristo y vivir conforme a su propósito. Amén.